es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Bueno, Padre, yo te doy gracias por este día, te doy la honra y la gloria a ti, bendito Señor. Y yo te suplico, Espíritu Santo, que te muevas en este lugar y que dispongas cada uno de nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor. Anhelamos conocer más de ti, Señor. Anhelamos saber el propósito que tú tienes con nosotros, Dios bendito. Y yo te suplico, Señor amado, que sea tu amor y tu misericordia y tu gracia la que nos permitas conectarnos hoy con tu palabra. A ti, mi Señor, será toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nosotros venimos trabajando, conociendo a Jesús, se llama toda esta serie. Y conociendo a Jesús es el Jesús que hace milagros, el Jesús que nos mostró el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Con todas las bienaventuranzas nos hablan de las características del que va a entrar en el reino de los cielos. Esa es la esencia de las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Y luego vimos los milagros de Jesús. La semana pasada hablábamos de este hombre que era ciego y que estaba en el estanque de Betesda, ¿cierto? Y entonces este hombre, cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, recibe su milagro de sanidad, ¿verdad? Y cuando él recibe su milagro, antes de recibir el milagro de sanidad, arrojó ¿qué? La capa. Era su mayor posesión. Y entonces ya, eso es un acto de fe. Dice la palabra de Dios que él arroja la capa y ese es el mayor acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Porque él dice, ya no necesito esto, ahora un nuevo comienzo, hay una nueva vida para mí, ¿cierto? El mendigo recogía la plata de acuerdo a lo que le tiraban ahí en la capa. La capa también en la noche era su abrigo, ¿cierto? Pero ya no iba a necesitar más. ¿Por qué? Porque Cristo había pasado, le había hecho un milagro y su vida cambiaba. Pero entonces uno ve que todos nosotros, yo veo pues que todos necesitamos de la presencia del Señor. Todos necesitamos tal vez en algún momento de nuestra vida un milagro, ¿cierto? Y la pregunta es ¿por qué unos reciben, por qué otros no? Bueno, todo es gracia. Uno es. Y tenemos que partir de, hay algo, y es que Dios es soberano, ¿cierto? Pero también hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con la oración, ¿cierto? Y la oración, nosotros no le damos el valor que la oración realmente tiene. Creo que lo que Jesucristo nos dejó más valioso que cualquier otra cosa fue la oración. Obvio, la salvación, sí, pero después de la salvación, la oración. La oración tiene una connotación grandísima. Y yo les hago una pregunta, ¿con qué frecuencia estamos orando? Tengo otra. Y cuando tú oras, ¿de qué se trata tu oración? Y al orar y hablar con Dios, ¿tienes la certeza de que Dios va a escuchar esa oración? ¿Estás completamente seguro? Y si es así, ¿las has respondido todas? Porque si me dices sí, es porque Él te las ha respondido todas. ¿Están seguros que sí? ¿A quién Dios le ha respondido todas las oraciones? Un no es una respuesta. Un silencio es una respuesta. Y que Dios me conceda lo que yo le pido, también es una respuesta. Si ves que no tenemos claro el concepto de lo que es la oración, y nosotros creemos que la oración o la respuesta a la oración es que Dios conceda los caprichos de mi corazón. ¿Realmente es eso? ¿Cuántos días podrías pasar tú sin orar? ¿Una semana, 2 semanas, un mes? Sí. ¿Sabes? Yo les decía alguna vez que cuando la pasión por Dios es débil, tu oración también lo es. Tu oración está directamente ligada a la pasión por la cual tú sientes por el Señor. Están directamente ligadas.
¿sí? ¿Sabes por qué? Porque es la pasión por Dios la que me empuja a orar, ¿cierto? Y la oración no se trata de vanas repeticiones. Ya ahorita vamos a entrar a mirar en detalle cómo es la oración, en qué consiste la oración. Vamos a ir hoy en la Biblia de las Américas a ver Mateo 7, del 7 al 11. Dice, miren que, bueno, ahorita vamos a entrar en detalle y vamos a empezar a desarrollar esto que vamos a leer hoy. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mire lo que esa promesa que Dios hace, porque todo el que pide, ¿cuántos? Todos, todos sin excepción, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Y que vamos a mirar varios aspectos dentro de lo que es estos pasajes bíblicos. Uno es el contexto. Dos, vamos a explicar el texto. Y adicional a explicar el texto, yo quiero que también miremos otro aspecto importante que tiene que ver con lo que implica o lo que la oración requiere, ¿cierto? Y también qué efecto tiene la oración en mi vida, qué es lo que hace la oración en mi vida. Y por último veremos la aplicación. Entonces, vamos a mirar el contexto en el cual se nos da esto. Bueno, el contexto de este pasaje, yo siempre les digo, cuando uno quiere saber de qué se trata, siempre mire lo que está antes y lo que está después de lo que tú estás leyendo, ¿cierto? Con eso tú vas a entender, era que este momento especial Jesús necesitaba hablar de esto y por eso fue que le dijo al pueblo tal tema o tal otro. En este caso, ¿sí? Este texto está enmarcado en dos aspectos. Uno, hace referencia a que Jesús también les estaba hablando en el capítulo 6. Jesús les había enseñado los discípulos le decían que estaba enseñándoles acerca de la oración. Y Jesús les dice, oración no es esto, empieza diciéndoles, no es que tú hagas vanas repeticiones y que ores para que todo el mundo te vea y te aplauda, cómo ora de bien, qué orador, qué espectáculo, ¿sí? Porque hay mucha gente que lo hace, especialmente la gente religiosa. La gente religiosa busca hacer eso, busca el figurín. Entonces Jesús les dice, no hagan eso, porque eso lo hacen los hipócritas, no ustedes. Le estaba enseñando a los discípulos. Y más adelante les enseña que hay un camino de perdición, un camino angosto y un camino ancho. El camino angosto lleva al cielo y el camino ancho lleva a la perdición. Pero yo, ¿cómo puedo saber por qué camino voy si yo no oro, si yo no cojo nunca la Biblia? No tengo ni la más remota idea si voy por el buen camino o no. Más aún, yo podría determinar si bueno, está bien, voy por el mal camino. Lo acepto. He pecado, lo acepto. Pero ¿qué tengo que hacer? La Biblia te lo dice, la Biblia te lo enseña, ¿cierto? Entonces, y por el contrario, Jesús les enseña, dicen, cuando oren, entren en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, vale la pena preguntarnos otra cosa. ¿Por qué te da pereza orar? Levante la mano el que le da pereza orar. No, mentira, no la levante. Okay. ¿Sí? ¿Ah? Sí. A todos, yo creo que a todos nos cuesta en determinado momento la oración. Pero ¿qué es lo que nos lleva a eso? ¿Cierto? Y yo entiendo, orar no es fácil, no es lo que hacemos de una manera natural. ¿Sabes por qué? Porque es que resulta que cuando nosotros hemos tenido un concepto que la oración es algo aburrido. Cuando veníamos del catolicismo, entonces la abuelita sacaba un
no, sí, se llama camándula, pero una especie de collar, ¿sí? El collar de perlas finas. Y uno decía, uy, ¿sí? Lo que me espera. Uno sabía que no era lo más chévere, ¿sí? Nos van a poner a rezar que los gozosos, que los dolorosos y todos esos, ¿sí? Y eso era aburrido, aburridísimo, realmente. Y nosotros creamos un concepto de oración así, que la oración es lo más aburrido, ¿sí? Yo les decía alguna vez que, y hay gente que ora como recitando un trabalenguas, demasiado rápido. ¿Mm? Y ese no es el sentido de la oración. Entonces nosotros hemos perdido el enfoque de lo que verdaderamente es la oración, y yo por eso quiero que hoy miremos realmente qué es orar. Hermanos, orar no es esperar a que usted tenga el problema más tremendo en la vida para doblegar la rodilla. Ahí sí todos conocemos de Dios, sabemos que Dios es poderoso, mejor dicho. Ahí sí se nos viene a la memoria, ¿sí? Que creo que Dios puede hacer, creo, porque no lo conoce, ¿cierto? Entonces, nosotros constantemente vemos cómo Dios, ¿sí? Hizo milagros por medio de la oración. Nosotros lo podemos ver. Pero el tema es, ¿y por qué yo no lo recibo? ¿Cierto? Bueno, es porque hay que tener una relación de intimidad, ¿cierto? Pero la gente dice, ¿y yo para qué voy a orar si Dios hace lo que Él quiere? Claro, Dios hace lo que Él quiere. Y de ahí partimos, porque Él es soberano. Pero ¿sabe para qué te va a servir la oración? Porque si tu respuesta es no y tú conoces a Dios, tú vas a entender que ese no era lo mejor que te podía pasar en la vida. Ese es el sentido de la oración. Conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Ahora es un poco cínico pensar que si Dios me rescató y me salvó de ir al infierno, entonces ahora se olvidó de mí. Eso no es, y eso es lo que mucha gente quiere, que cree, pues, piensa. Y entonces terminamos pensando, ¿realmente vale la pena orar si Dios va a hacer su voluntad? ¿Sí vale la pena arrodillarme y hacer? ¿Sí? Jesús en el Getsemaní oró, ¿no? Y llega y le dice, Señor, si quieres, pasa de mí este trago amargo. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? ¿Y qué pasó con él? Fue crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué fue crucificado? Porque era lo que más convenía para toda la humanidad. Entonces Dios no nos concede muchas veces lo que pedimos, porque lo que Él nos da va mucho más allá de lo que nosotros pedimos. Todo lo que nosotros pidamos tenemos que saberlo pedir. Ahora, no es que Cristo no hubiera sabido cómo pedir, y el trago amargo no era que lo fueran a golpear o que lo fueran a crucificar, Él lo sabía. El trago amargo para Jesús, ¿sabes cuál era? Ese momento especial en el que Dios quitaría la mirada de Él. Ese era el trago amargo para Él. Su copa amarga era esa, ¿cierto? Porque Cristo tenía claro el propósito para el cual había venido. ¿Sabes algo? ¿En dónde creen que surgió la oración? ¿En el huerto del Edén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, porque ellos hablaban directamente con Dios. Ahí no había la necesidad de la oración. Los discípulos no le oraban a Jesús porque lo tenían ahí. Después oraron, ¿sí? Pero en su momento había una relación especial. Y eso tiene una connotación muy importante y ahorita más adelante yo quiero que lo noten. ¿Por qué? ¿Por qué en el huerto del Edén no había una oración? Porque es que el sacrificio de Jesús, se la voy a decir de una vez, el sacrificio que Jesús hace, cuando Jesús hace el sacrificio, ¿qué pasó? El velo se rasga, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú entras ¿a dónde? A la presencia de Dios. Entonces, cuando tú entras a la presencia, antiguamente tocaba ir donde el sacerdote y decirle, oiga, hágame un favor, hermano, dígale al Señor que es que yo necesito tal cosa o tal otra, estoy enfermo, no estoy enfermo. Y el sacerdote era el intermediario.
Cuando el velo se rompe, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Restaurando todo. Y la restauración de todo implica, ¿sí?, que casi que volvemos a estar en el huerto del Edén. Eso es como si el Señor nos dijera, venga, ore, entra en el huerto del Edén. Y nosotros decimos, no, gracias. Me da pereza. Me da pereza. Pero eso sí, al reino de los cielos sí yo quiero ir. ¿Sí? Vamos a explicar el texto. Ya les expliqué el contexto, ahora vamos al texto. En Mateo 7:11 dice, una de las primeras cosas que tienen que notar o tenemos que notar, ¿a quién va dirigido estos pasajes? ¿Para todo el mundo? No. ¿Para quiénes? Únicamente los hijos de Dios reciben esa promesa, no más. Y lo vamos a mirar. Dice el versículo 11, pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mire, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Eso qué quiere decir? Que estas promesas de que pida y se te dará, ¿sí? Y esa promesa no está hecha para todo el mundo. Esa promesa está hecha para los hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Pida y yo te doy. Busca y vas a hallar, ¿sí? Golpea y se te abrirá, ¿sí? Y mire lo que dice, porque todo el que pide, recibe todo. ¿Pero todo quién? Todo hijo de Dios. Estos versículos no están enfocados, la esencia de este pasaje no está dada a que tú te agarres a pedir como loco. No es esa la esencia. La esencia grande de este pasaje está en que nosotros podamos evidenciar el carácter del Padre, el carácter de Dios. Cuando tú leas un pasaje, siempre no te levantes si no conoces algo de Dios, porque no leíste nada, ¿sí? Es como leer Caperucita Roja, ¿sí? Si cogiste la Biblia y leíste y no viste nada acerca del carácter de Dios, no has hecho nada, no has hecho absolutamente, no digas que oraste, ¿sí? Porque es que la esencia de todo es que tú puedas ver el amor, el poder, la grandeza, todos los atributos de Dios en medio de esta, ¿sí? Y el Padre, ¿qué está diciendo? ¿Cuántos de los que están acá o los que estamos acá realmente amamos a nuestros hijos? Sí. La Biblia nos dice, listo, eso está bien, eso es excelente. Pero si tú, siendo malo, le das cosas tan buenas a tus hijos, el Padre que está en los cielos te va a dar muchísimo más, mucho más. Yo no sé si nosotros entendemos la magnitud de lo que nos está ofreciendo la palabra hoy. ¿Sí? Eso es lo que la palabra nos está ofreciendo hoy. Y nosotros tenemos que enfocarnos en ello. Una de las cosas que más le pidieron, que le pidieron los discípulos al Señor era que les enseñara a orar, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que Jesús les enseñó, y una de las primeras oraciones, o una oración que es fundamental, es la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Y es la base de la oración, ¿cierto? Ahora aquí hay tres cosas que queremos mirar. Las tres cosas son un mandato. Pidan, busquen y llamen. Cuando algo está en presente, si Dios le dice, si buscarás, ¿está en qué? Presente, pasado, futuro. Claro, futuro. Pero acá está, si dice busque, ¿está en qué? En presente. Cuando la Biblia me muestra algo que está en presente, casi que siempre es un presente progresivo. ¿Qué quiere decir presente progresivo? Que hay que hacerlo siempre. Es decir, busquen siempre. Busquen, el que busca, halla, ¿verdad? Entonces, las tres palabras que vemos acá en este versículo, en estos versículos que estamos estudiando hoy, ¿sí? Están en presente. Dice, pide y se te dará. O sea, esté constantemente pidiendo. Dice, busque y va a hallar. Constantemente está esto. Llame y se le abrirá, ¿cierto?
Y no solo eso, sino que está en forma de mandato. Es un mandato lo que Dios nos está haciendo acá. No es si quieres, sino Él dice, la orden es imperativa. ¿Sí? No es inmediata, pero es porque es constante. Pero es una orden imperativa, ¿cierto? Diga, pidan y se les va a dar, busquen y van a hallar, llamen y se les va a abrir. ¿Sí? Porque todo el que pide recibe. Y el que busca halla. Y entonces viene una duda. Pero y entonces mis oraciones, ¿por qué no han sido resueltas? ¿Qué pasa con mis oraciones? ¿Cierto? Entonces, lo que Dios quiere con esto es que nosotros, no es que Dios no conozca mi realidad o que se haya olvidado de mí, ¿cierto? Lo que Dios quiere acá es que yo le presente mi realidad a Él. Cuando Él en el huerto del Edén le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? No es que Él no supiera. Él ya sabía todo lo que había pasado, ¿cierto? Y solo que quería corroborarlo con las mismas palabras de Adán. Entonces, Él sabe cuál es nuestra necesidad, solo que Él está interesado en que seamos nosotros los que le digamos a Él. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere que nosotros tengamos esa dependencia de Él, ¿cierto? El pedir requiere algo. El pedir es decirle, Señor, dame dirección para hacer algo. Yo quiero saber hacia dónde ir, ¿sí? Yo tengo una encrucijada, no sé qué hacer con mi vida. ¿Cuántas personas saben el propósito de su vida? ¿Para qué naciste? ¿Tú sabes? ¿Ves? No todos tenemos un propósito en esta vida, con toda seguridad. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Y entonces yo, ¿cómo sé cuál es mi propósito? Bueno, Dios me dio unos dones y unos talentos. ¿Y cuáles son mis dones? Yo tengo que conocerme. Y si no me conozco, yo tengo que ir y decirle, Señor, revélame. Pero ¿se hace cómo? En oración. Señor, revélame. ¿Para qué fui creado? Cuando tú me creaste, ¿en qué estabas pensando? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Sí? Es pedirle al Señor que me dé luz cuando todo es oscuridad. Cuando no hay claridad para descubrir los caminos que Dios ha trazado previamente. Ese término, el término de llamar, ¿sí? También está en un presente imperativo. Quiere decir, Dios le está, mire, es algo que Dios nos ofrece y nos regala. Y Dios nos dice, venga, hagamos una cosa. Búsqueme. Y llámame, que yo te voy a abrir la puerta, ¿sí? Pero nosotros seguimos empecinados. Eso es como el que se está ahogando y usted le tira una cuerda, usted le tira el neumático y él dice, no, tranquilo, yo sé nadar, ¿sí? Y se está ahogando. Yo no sé si es que esa persona lo que anhela es desocupar la piscina, pues si nada como yo sí va a desocuparla, pero bueno, no alcanza a desocuparla, ¿sí? Pero es casi lo mismo. Yo cuando voy a nadar, yo busco la fácil, me tiro desde lo más hondo a lo más pando. Yo digo, ahí ya no perdí, ¿sí? Pero no me voy desde lo más suavecito a lo más hondo porque ahí sí ya la veo grave. Y uno podría manejar la vida de esa manera, ¿sí? Yo controlo todo. No necesito la oración porque es que yo tengo el control. Yo sé cómo hacerlo, ¿sí? Lo que no sé es que donde yo me llegue a resbalar, así sea lo más hondo, le digo, o un calambre, o algo así, uno no sabe, ¿verdad? Entonces nosotros lo que primero tenemos que hacer es dejar de creer que todo lo tenemos bajo control. Porque es que ahorita vamos a mirar cuáles son las razones, ¿sí? Por las cuales no oramos, ¿sí? El que ora debe entender algo, que todo sucede en los tiempos de Dios, ¿sí? Que los tiempos de Dios no coinciden con lo mío. Yo lo que tengo, ¿cuál es mi función? Mi función en la vida es decirle, Señor, Padre, yo quiero esto para mi vida. Yo necesito esto y soltar. Dios, ayúdame. Es que tengo deudas.
Y voy y pido prestado allá, pido prestado allá, pido prestado allá. ¿Para qué le pidió ayuda a Dios si usted podía resolver eso? Porque es que es lo que mucha gente hace. Y terminan no abriendo huecos. Terminan en medio de un cráter y sin salida. Suelte, suelte, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Muchas veces Dios te va a apretar financieramente sencillamente para que tú te des cuenta, uy, venga, yo cómo hice esto. Yo cómo hice esto otro. Yo por qué manejé mis finanzas de esta manera. Y tú empiezas a reflexionar acerca de qué es lo que has hecho mal en tu vida. Y si eso no trae un cambio, pues tu historia estará a punto de repetirse, ¿verdad? Pero si tú traes, si hay algo que te genera ese cambio, pues para eso son las pruebas, para eso es el desierto, para que nos traiga un cambio, ¿cierto? Y lo que Dios quiere realmente es eso. Estas promesas solo evidencian algo, el corazón benevolente de Dios. Él sabe que nosotros cometemos errores, pero aun cuando cometamos errores, Él dice, hey, toca la puerta que yo te voy a abrir. Pida que yo te voy a dar. Ven. Eso es lo que yo tengo que ver cuando yo oro, el carácter de Dios, el corazón del Señor. Aquí lo que Cristo me está diciendo, mira, venga, pide, busque y llame constantemente que aquí se le va a abrir, no se le va a negar, ¿cierto? Santiago nos dice que nosotros pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Pero entonces viene otra pregunta. ¿Será que yo le puedo pedir a Dios, sí, algo que a mí me guste? ¿Sí? ¿O será que no? Claro, claro, claro que yo le puedo pedir. Lo que pasa es que lo que yo no puedo hacer es quedarme solo en el deleite, ¿cierto? Y ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú oras, oras en la carne, en tus emociones. Alguna vez alguien decía que había orado para que el suegro de él se salvara de una enfermedad. ¿Sí? Y Dios le escuchó la oración y efectivamente fue sano. Pero fue y oró por el papá, cuando él decía que no tenían una buena relación, ¿cierto? Y decía, Señor, trae sanidad para mi padre. Y murió. ¿Y ustedes creen que Dios respondió esa oración? ¿Con un sí o con un no? Con un sí. Porque el papá de este hombre era creyente y donde va a estar, ¿está qué? ¿Cómo? ¿Sano? Yo lo que tengo que entender y ponerme en la posición es, ¿qué fue lo que yo pedí? ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue acorde a lo que yo pedí, conforme al propósito de Dios, conforme al plan de Dios, conforme al plan que tenía para esa persona en ese momento. Y no solo eso, lo que más convenía. Lo que más convenía para esa persona era eso. Entonces yo empiezo a pelear con Dios, Señor, yo te pedí esto, y peleo, y el Señor va a decir, pues si eso fue lo que yo te concedí. Entonces el problema está en Él o en mí. En mí. ¿Por qué? Porque no conozco a Dios, porque no conozco el propósito de Dios, no conozco la voluntad de Dios. ¿Cierto? Nosotros cuando pedimos en la carne, ¿sabes cómo se diferencia cuando tú pides en la carne y cuando tú pides en el espíritu? Tú oras en la carne cuando vas a la presencia de Dios como niño caprichoso, pidiendo cosas terrenales, ¿sí? Solo cosas terrenales. Nunca te enfocas en lo espiritual. ¿Por qué? Porque es que la carne choca con lo espiritual. La carne no quiere lo espiritual. La carne no quiere eso. La carne quiere cosas que le den placer, deleite, gusto, ¿cierto? Pero si tú oras en el espíritu, tú vas a lograr tal vez incluso lo que la carne quería, lo que eran tus anhelos. La palabra de Dios dice que seas prosperado como prospera tu alma. Ya. ¿Lo dice o no lo dice? Y cuando me habla de prosperidad, me habla en todas las áreas, en todos los estamentos. Entonces,
Tú no quieres prosperar tu alma, tú quieres que Dios te bendiga financieramente cuando tú no sabes manejar los recursos. Pero ¿qué pasa si tú vas prosperando tu alma, aprendes cómo son las finanzas en las manos del Señor? ¿Sí? ¿Cómo es que Dios maneja eso? ¿Tú crees que Dios no te va a prosperar? Pues claro. Si ves cómo el enfoque que nosotros hacemos es el incorrecto, ¿sí? A la carne no le interesan las promesas de Dios. No le interesa. Ahora, Dios ha prometido responder cada oración. Pero ¿sabes para qué? Para que esa oración nos lleve a un crecimiento espiritual. Eso es lo que realmente dice la palabra, ¿cierto? En Efesios 2:10, ¿sí? Dice que Dios nos preparó de antemano, ¿sí? ¿Para qué? Para buenas obras. Eso es lo que realmente quiere Él. Miren, haz tú lo bueno o lo malo. Yo te digo algo. Dios cumplirá el propósito que tiene para cada uno. Eso sí, nosotros escogemos un camino más tortuoso o más fácil, dependiendo de, ¿cierto? Para que Dios me conceda lo que Él dice en sus promesas, es porque Él presupone que yo voy a pedir lo que Dios le agrada, las cosas que a Dios le agradan y que me van a llevar a otro nivel, ¿cierto? Muchos hijos hacen caso omiso de esa enseñanza y piden, pero no reciben. Miren, créanme que Dios es demasiado lógico. Si un hijo suyo le llegara a pedir cosas que usted ve que no le conviene, ¿usted se las daría? ¿Usted sería tan mala gente de dárselas? No. ¿Y por qué cree que Dios sí nos va a conceder lo que nos va a dañar? Entonces, antes de empezar a pedir, lo que tú tienes que mirar es que lo que tú le vas a pedir glorifique y exalte el nombre de Dios. Y te digo algo, no importa cuál es el problema y no importa cuál sea la petición, por difícil que sea, si eso que tú pides glorifica y exalta el nombre de Dios, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Por eso es que yo no creo cuando hay gente que dice que en el matrimonio se me acabó el amor. Vaya, póngase a orar más bien. Sí. ¿Cuál que se le acabó el amor? Si la fuente del amor es Dios y está ahí, y si tú vas a esa fuente, tú te vas a llenar de amor. ¿Sí? Y vas a restaurar eso que estaba perdido. ¿Ves? Funciona así. Y tú obtuviste algo que tú querías, solo que no sabías cómo pedirlo. Entonces es el Espíritu Santo el que te va a guiar a pedir como conviene, dice la palabra. El Espíritu Santo. Miren, yo te digo algo, hermanos. En serio, no desechemos la oración. Si nos da pereza, ya les digo por qué les puede dar pereza. Más adelante. Otra cosa muy importante, y es que cuando yo oro, yo tengo que soltar lo que yo le estoy pidiendo, suéltelo. O sea, deje de estar aferrado. Yo quiero esto y lo voy a trabajar a mi manera. Hey, ya, bájale. Libérate. Suelta. Usted ora y se lo entrega al Señor. Porque Él hará como conviene, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque es que la palabra de Dios me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando yo amarro las cosas, yo le estoy diciendo, Señor, yo no confío en lo que tú vas a hacer y no confío que tu voluntad sea buena, agradable y perfecta, pero la mía sí. La mía que está manejada en la carne, ¿sí? Esa sí es buena. ¿Y sabes por qué? Nosotros tenemos que partir de algo, y es que tenemos un corazón malo. La palabra de Dios lo revela. Malo, más malo que todas las cosas. Perverso. ¿Sí? No dice malo, perverso, como algunos jugadores de fútbol. No son malos, sino perversos. ¿Sí? Y eso dice la palabra de Dios. ¿Y sabes algo? Y en medio de ese corazón tan malo, yo quiero entrar a juzgar las cosas de Dios. ¿Sí? Y entonces empiezo a juzgar que lo que Dios me dio es malo. Que lo que Dios me dio no me conviene. ¿Sí?
bajo la óptica de una condición incorrecta. ¿Y sabes algo? Es que lo que pasa es que un corazón caído no puede ver la gloria de Dios. A nosotros nos cuesta entender el amor de Dios. Nos cuesta entender, venga, si yo estoy, hay personas a las que le cuesta entender que Dios pueda curar un cáncer terminal. No vaya haciendo los trámites, hermano. ¿Sí? ¿De qué? No, deje todo arreglado, vaya a la notaría y mire qué tiene que. Pero le cuesta entender que puede haber un Dios que puede hacer ese milagro y que lo ha hecho. ¿Sí? Si es la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque esa enfermedad llegó ¿para qué? Para la gloria de Dios. Solo que si esa persona ora y Dios te dice, es el momento de partir, ¿qué creen que pueda llegar a sentir esa persona? En cierto modo, paz. Paz. Ese es el amor de Dios. Ya dice, bueno, listo, Padre, pues ya cumplí el propósito que tenía en esta tierra, ¿qué más? Y ya tú me estás llamando, ya tú consideras, Él es el que sabe más, y tú mismo consideras que eso es lo mejor, lo que me conviene, pues, ¿qué más, Señor? ¿Sí? Yo tengo que, no voy a decir que voy a entender la mente de Dios, pero sí voy a entender la respuesta de Dios. Y si yo entiendo la respuesta de Dios, eso lo que hace es traer paz. Ese es el fundamento de la oración. El fundamento de la oración no es torcerle el brazo a Dios hasta que diga que sí. Diga que sí. No es ese. El fundamento de la oración es que yo pueda entender el propósito. ¿Cierto? Y cuando yo entiendo el propósito, sencillamente, listo. Dios lo quiso así, eso es lo que más conviene. Mire, cuando tú le pides un trabajo a Dios y te presentas a una empresa y en esa empresa te dicen no, y tú hiciste todo lo correcto, listo. Esa era la voluntad de Dios. Y eso era lo que te convenía. Aún se hace no. Por alguna razón. Miren, ¿ustedes se imaginan cuánta gente quebró antes del COVID? Poco antes. Hubo gente que pidió préstamos. Y yo les puedo asegurar que muchos de ellos hicieron trampa para que les dieran ese préstamo para montar un negocio. Y en medio de la trampa, el banco se los entrega y viene el COVID. ¿Qué hicieron? ¿Qué creen que pasó con esa gente? Quebraron. Pero ¿qué pasa si hacen lo correcto y les niegan el crédito y entra el COVID? ¿Quiebran? No. Si ven cómo Dios, y yo estoy seguro que Dios a muchos, así como muchos se embarcaron, a muchos Dios salvó también. ¿Ven? Es la manera en que actúa. Yo tengo que empezar a ver todo de una óptica totalmente diferente. Si somos honestos, la mayoría de nosotros pedimos cosas terrenales, porque queremos el bienestar en esta tierra. Pero es que se nos olvida que no va a haber trasteo cuando muramos, ¿sí? Y que todo el bienestar que pedimos en esta tierra y por el cual nos matamos descuidando nuestra vida espiritual, ¿cierto? Aquí se quedó, ¿sí? Y cuando tú llegues allá a la presencia de Dios, Dios le diga, Señor, aquí estoy. Sí, hola. Sí, gracias por todo lo que hiciste en la cruz. Sí, ¿y tu propósito, hijo? ¿El qué? Sí, porque eso es lo que va a pasar. ¿Qué es eso? Hijo, yo te creé con algo, mire, una oportunidad, dos, te dijeron A, B, C, D, T. Yo no sabía. Pues ¿qué ibas a ver si nunca oró? Pero peor aún, es que le diga, alejados de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Eso es lo peor que te podría. Está bien, tú puedes llegar allá al cielo cruzado de brazos, eso es, ¿sí? Con mucha plata acá. Eso está como yo les conté, el cuento del tipo que le dijo a la esposa que lo enterrara con toda la plata que él había ganado. Y la señora le hizo un cheque de gerencia. Sí.
Le dijo, ay, tome. Porque el abogado yo dijo, venga, su esposo hizo una petición acá que le enterrara. Le dijo, sí, yo ya le hice un cheque ahí para que lo cobre. Sí, es igual, igual. Eso nos va a pasar. Si nosotros nos aferramos solo a que queremos vivir bonito acá, lindo, que nunca me pase nada. Por eso es que yo estoy tan en contra de todas esas prédicas de la prosperidad. Lo que siempre les digo es basura. Porque la prosperidad sí Dios la da. Y más aún, la palabra de Dios dice que Él es el que enriquece. Más aún, no está por molestar. Él es el que enriquece y no añade tristeza en lo que Él da. No trae angustia a su corazón, nada, fresqueado. Hoy ganamos tanto, chévere. Hoy perdimos un poco, bueno, dejé de ganar. Y si no traje nada a esta tierra y ya estoy ganando, pues listo. Pero entonces viene un punto muy importante. ¿Qué es lo que requiere la oración? La oración requiere un aspecto muy importante, humildad. ¿Por qué humildad? Porque tú tienes que reconocer tu incapacidad. Porque tú tienes que reconocer que hay un ser superior a ti. Porque tú tienes que reconocer que tú no lo puedes hacer todo. Cuando tú te crees el autosuficiente, el infalible, el que sustentas todo, mejor dicho, el que después de ti viene Jesús, pero regado. Lo dejó tirado. Eso es orgullo. Y te digo algo, no hay nada peor que el orgullo. El orgullo es lo peor y todos tenemos eso. ¿Y saben cómo se evidencia que todos tenemos eso? Muy fácil, facilísimo. Cuando hacemos cosas sin haber orado. Yo puedo, yo sé hacerlo. Siempre lo he hecho así. Me ha funcionado a mí. Y cuando yo tomo ese tipo de decisiones, ¿sí? Yo no sé el propósito que esté. Dios conoce el futuro. Miren, el tema de la oración es esta, es que como Dios conoce el futuro, Él sabe si algo me va a convenir o no. Incluso, así sean buenas intenciones, es que me voy a endeudar a comprarme, no sé, una casa y ni siquiera, y estoy a raya en el presupuesto, ¿sí? Pero si el jefe el otro año me dijera, no le aumento, uy, ya quedé embalado. Pero Dios que conoce el futuro, Él sabe, si autoriza y si avala, hágale, hágale. La humildad es algo que la oración requiere, ¿cierto? Porque es que la autosuficiencia implica orgullo. Hay muchos de nosotros que creemos que no somos orgullosos, pero sencillamente cuando tú empieces a tomar decisiones sin Dios, ya estás evidenciando que hay orgullo. ¿Qué más requiere? Fe. Ya me empezaron a salir los cachos. Fe. Porque usted tiene que creer en que Dios va a suplir eso que tú le estás pidiendo. Bien sea un sí, bien sea un no, o bien sea ese silencio. El silencio implica, quédate quieto. No te estoy diciendo un no, quédate quieto, no es el momento. ¿Sí? El sí, pues es, hágale. Hágale que ya Dios dio un sí, hecho está. Lo que tú hayas pedido. Y el no implica que hay algo mejor detrás de eso. ¿Sí? Son las tres opciones. Y yo tengo que creer en eso. Cuando yo tengo fe y voy a la palabra y en medio de la oración, miren, es tan sencilla la oración, usted no necesita hacer un doctorado en lo que sea, ¿sí? Yo soy doctor en Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Usted no necesita hacer un doctorado para entender eso. Sencillamente Dios pone en su corazón el sentir algo, como que no siento paz al hacer tal negocio. No siento paz en tomar tal decisión. No siento paz en renunciar a tal trabajo. Ese tipo de cosas Dios las manifiesta en nuestro interior. Y esa es la manera, es una manera en la que Dios va a responder la oración. Y tú no necesitas pues ir allá a... Nosotros lo vimos cuando Jesús hizo milagros. Señor, sana a mi hijo. Eso fue toda la oración. No, pues, tuvo que ir a Oxford para hacer esa oración. No. Fue una oración sencilla, sentida, con un corazón abierto y dispuesto. Eso es todo. Preséntale a Dios la necesidad.
Otro aspecto importante en la oración, el conocimiento de Dios. Si tú conoces a Dios, y hoy vimos unos atributos de Dios, ¿cierto? Un atributo es que Él te ama, y por eso Él te quiere dar y te quiere dar lo mejor. Otro atributo es ser padre. Miren, nosotros somos unos hombres malos, en serio, y le damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nos va a dar Él a nosotros? Yo tengo que tenerla clara. Si yo tengo claro eso, lo que Él me dé, eso era. Eso era lo mejor para mi vida. Ese conocimiento de Dios. Debe haber un propósito. Un propósito. ¿Sí? Miren, hay gente que ha abandonado a sus hijos dizque por ir a servir en una obra. ¿Ustedes creen que ese era el propósito de Dios? No. Cuando una de las cosas más importantes para el Señor es la familia, ¿cierto? Entonces yo no puedo aducir que fue que Dios me llamó por allá a ser misionero en cualquier lado, ¿sí? Y dejar mi familia. Eso no es. Entonces mire que sencillamente oró en la carne. Quiero que miremos otro aspecto importante. Y es, ¿qué es lo que la oración hace en mí? ¿Qué es lo que genera la oración en mí? Listo. Pues lo que la oración hace en mí es que cambie de dirección de acuerdo a la voluntad de Dios, que yo aprenda a aceptar la voluntad de Dios antes de mi rebeldía. ¿Sí? Eso es lo que genera en mí. Y no solo eso, sino que mis oraciones ponen al descubierto lo que hay en mi corazón. Cuando tú te acercas a Dios y solo pides, deme, Señor, la provisión, yo quiero esto, yo quiero, tu corazón está mal. ¿Qué sería lo correcto? Padre, yo quiero esto, pero ¿cuál es tu voluntad? Eso es lo correcto, alineémonos, Señor. Yo quiero estar alineado a tu propósito, yo quiero estar alineado a tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Esa tiene que ser mi oración. Solo dime qué es lo que yo tengo que hacer y eso haré. Y créame que el día que yo encuentre la respuesta, ese día seré feliz. ¿Ustedes se han visto las revistas de farándula? Bueno, ya hoy en día ni revistas hay. Entre a YouTube, a Instagram y mire cómo es la vida de los famosos. Muchos llenos de cocaína, marihuana en el cuerpo, vueltos nada, otros con deseos de suicidarse y con mucho dinero. Y la gente quiere tener dinero. Y cuando llegan allá ya no encuentran satisfacción, ya no encuentran nada. La mayor cantidad de suicidios está en Japón. Gente rica, muy rica, pero sin un propósito en la vida, nada que los anime, nada que les dé el ánimo de vivir. Porque no se conocen. Yo te digo, ¿qué es lo que te incentiva a vivir? ¿Qué es? Es eso. Es eso lo que tú tienes que mirar. Y eso que te anime a vivir, eso que te lleve a vivir mejor, es lo que realmente tú tienes que preguntarle al Señor. Señor, yo quiero alinearme en el propósito porque le voy a encontrar sentido a mi vida. Hay gente que llega a los 40, 50 años y dice, mi vida es un asco, no he hecho nada. No he hecho nada por nadie. Más aún, no han hecho ni siquiera nada por ellos mismos. Y tienen mucho. Y tienen mucho. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente que tiene mucho dinero. Y en una infelicidad. Y en una insatisfacción. Lo único que tienen es dinero. Pero ¿sabes algo? Lo que sucede es que frecuentemente nosotros vamos a Dios con un corazón de pobreza a pedir ¿qué? Migajas. Las migajas, nosotros vamos y Señor, dame la última Ford Explorer, la última Ford Explorer.
Me traiciona. Me adelantó la vaina, ¿sí? Dame la última Cherokee, no sé, el último carro, el más moderno, ¿sí? Eso es lo que la mujer le pide a uno, una flor Explorer. Sí. Pero cuando la gente llega ya solo a pedir eso, ¿saben qué están pidiendo? Migajas, puras migajas. Y el Señor los mira, ¿sí? Nos mira desde el cielo y dirá, si supiera que las riquezas celestiales son eternas y son más grandes y duraderas que esto que tú me estás pidiendo acá. Pero nosotros queremos solo el momento, ¿sí? Y cuando ya tú tienes lo que has pedido, ya perdió el encanto y quieres algo más y vuelves y pides por algo más y nunca tendrás satisfacción, jamás, jamás. ¿Sabes por qué? Porque lo único que nos llena es que Cristo. Es lo único que nos llena, ¿cierto? Miren algo muy importante y en esto que mencionábamos hoy. En el Antiguo Testamento, en ningún momento se mencionaba que alguien se acercara a Dios a hablarle como padre. Nadie. ¿Saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios era el padre de una nación, ¿sí? Y todos le decían Padre Nuestro, pero no era el Padre personal. Acá es tu Padre personal. Tú puedes acercarse y pedirle, pero eso se da solo para los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. El libro de Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? ¿Y saben por qué? Porque allá hay libertad de expresión, ¿sí? Es decir, vuelve y acércate y habla con Dios como lo hicieron Adán y Eva. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios nos enseña que Jesús vino a restituir todo lo que se había dañado a través del pecado? Pues parte de esa restitución es esa comunión con Dios. Tú eres hijo. ¿Tú qué pensarías como padre, los que son padres? ¿Tú qué pensarías si tu hijo sintiera miedo al hablar? Si tu hijo tuviera que sacar una bandera blanca, ¿puedo hablar? Sí, paz. ¿Qué sentirías tú? ¿Eso sería un orgullo para ti? Para nada, ¿verdad? Para nada. Pues créame que para Dios tampoco. Por eso la palabra de Dios dice, acérquese confiadamente al trono de la gracia. ¿Para hablar con quién? Con el mismo Dios que creó todo lo que tú ves. Si eso es lo que vemos, ¿tú te puedes imaginar lo que hay en el cielo? Tiene que ser mucho más grande. Dejemos de anhelar lo que no tenemos, las migajas. Mire lo que dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa, vuelve y nos ratifica, conforme a su voluntad, Él nos oye. Pastor, pero es que yo no quiero que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes algo? Si Dios nos concediera todo lo que nosotros le pedimos a nuestra manera, este mundo estaría peor. Este mundo estaría peor. Pero muchas veces Dios nos dice, no, hijo. No porque no te conviene y no porque no le conviene a los que le rodean. He visto familias destruidas que anhelaban dinero, consiguen el dinero, pero lo único que tienen es eso y no tienen familia. Hijos perdidos, llorando, lamentándose. ¿Y qué es de su vida? Pero ese era su anhelo, porque pidió migajas. Obvio, el que se dedica a pedir solo eso, yo dudo que haya nacido de nuevo. Sí, porque el que ha nacido de nuevo, ¿cuál tiene un enfoque diferente? ¿Cuál es? Lo espiritual, las cosas del cielo. Eso es lo que realmente nos interesa. Entonces, para terminar, llévate eso. No orar implica orgullo. Hay un padre que está dispuesto a darnos, dice, todo lo que conviene. No un poquito. Dios no es michicato, Dios no es avariento.
Conoce ese Dios. Y cada vez, ojalá cojan más seguido la Biblia. Recuerda que cuando tomas decisiones sin Dios, estás cayendo en orgullo. Y dice la palabra de Dios que a los orgullosos y a los altivos Dios los mira de lejos. Todo lo que hagas, ore. Miren, cristianos que se sientan a la mesa y ni siquiera son capaces de decir, Señor, gracias. Gracias, Dios. Una oración sencilla, pero de humildad, llena de humildad. Y sabes algo, no importa si estás en el restaurante más fino, que digan lo que quieran. ¿Sí? Miren, a mí me impacta mucho lo que David hizo una vez. Y es que estando en medio de la guerra, uno de los soldados, casi arriesgando su vida, fue y le llevó agua a David. Y David coge y la derrama. Yo recuerdo que cuando leí eso, sí, a mí me impactaba mucho. Y yo dije, uy, pero ese David, ¿cómo va a ser ese man? Arriesgó su vida para traerle agua, ¿sí? Y llega David y coge la cartimplora y la bota. Y dice, primero el Señor y luego yo. Cuando tú alimentas, cuando tú te sientas a la mesa, no seas un glotón. Primero el Señor y luego tú. Bendice los alimentos. Primero el Señor y luego tú. Oraciones sencillas, pero oraciones que empiezan a marcar nuestra vida. Y son cosas que nos empiezan a marcar una manera de vivir diferente. Y empezaremos a entender que la prioridad nuestra siempre será el Señor. Y empezaremos a entender que todo lo que yo recibo proviene de Él. Ah, que yo trabajé duro, sí, pero Dios te dio la oportunidad. Dios te dio la capacidad. Ah, es que yo lo merecía porque no merecemos, lo único que merecíamos era el infierno. Y Jesús pagó por nosotros para que no vayamos al infierno. ¿Ves? Como por ningún lado, las cosas como que a nuestra manera de ver nos favorecerían, pero a la manera de Dios, todo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, yo te quiero dar gracias por esta palabra, Dios bendito. Y de todo corazón, Padre amado, yo te pido perdón. Perdón porque en nuestra falta de oración, Señor, estamos diciendo, somos autónomos. Estamos dando un mensaje de autosuficiencia y perdónanos, Dios. Porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz nos abrió las puertas para entrar a tu presencia, para entrar al poder del Dios grande y majestuoso, para entrar a la presencia del Dios creador. Y no lo hacemos, Señor. Hay arrogancia y perdónanos por ello, Dios bendito, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Danos un corazón humilde, danos un corazón agradecido y danos un corazón sensible a tu voz y a tu llamado. Padre, muéstranos el propósito para que no pasemos una vida sin servir a otros, para que no pasemos una vida sin hacer nada por otros, Señor. Creo que esta será una de las mejores oraciones que podemos ofrecerte, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a honrarte en todo momento, en todo lugar, con cada palabra, con cada acción, empezando en nuestra casa, Dios bendito. Padre, que la gloria y la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.